Esperemos que este proyecto país beneficie a Costa Rica y por ende a la provincia de Limón, que en parte nos sentimos muy olvidados y tenemos que hacer de Limón lo mejor, porque lo mejor de Limón es su gente. Todo el país, pero principalmente Limón, requiere de esto, de un rato de análisis, de pensamiento, de conocer qué es lo que opinan todos los limonenses, porque necesitamos darle un rumbo a nuestra provincia. Buenos días, amigas y amigos, y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros esta mañana. Quisiéramos comentarle un poquito el porqué del Proyecto País y contarles un poquito para dónde es que lo quisiéramos llevar. Si hacemos los mismos esfuerzos que hemos hecho en el pasado, vamos a obtener los mismos resultados. Por lo tanto, tratemos de hacer las cosas de una manera diferente para ver si haciéndolas de una manera diferente logramos resultados diferentes. Y de eso trata la vía costarricense, nuestro proyecto país. Lo que queremos es que este sea un esfuerzo que arranque con la persona, de asumir una nueva responsabilidad ante la democracia. Yo estoy aquí porque realmente creo que debemos de avanzar en diálogos constructivos y propositivos sobre la localidad a la que pertenecemos, cómo queremos que ella sea, cómo queremos que sea nuestra provincia. Esencialmente estamos acá para escucharles a ustedes, no para escucharnos a nosotros, sino más bien esta es una invitación a participar. Pero yo sí siento, José María, que el país está entrabado. Este país definitivamente necesita ser más ágil en todo su comportamiento. Y mi sugerencia, con mucho respeto, José María, es la urgencia de un referéndum para poder lograr hacer estos cambios tan importantes que necesita nuestra sociedad. Por ejemplo, el mayor de los problemas para conciliar el desarrollo con la conservación radica en la falta de planificación. No tenemos planes de ordenamiento territorial. Yo estoy sumamente desilusionada porque no hay solidaridad. Visiten las comunidades, siéntanse con ellos. Ellos son los que saben cuáles son nuestros problemas. En Costa Rica los maestros somos los soldados. Y a Costa Rica le hemos dado de verdad buena salud. ¿Por qué las leyes, no sé si es de Hacienda o dónde, lo dejan a uno sin salario? Sufro por la violencia que hay, y como profesor del nocturno, 25 años ya, yo no le echo culpa a los muchachos, ¿verdad? Se gradúan, no tienen trabajo. Yo lo que ando buscando y lo que andamos buscando en Proyecto País, los que estamos con esto, amigas y amigos y Jorge, es ver cómo logramos esto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuáles son los cambios que tenemos que implementar? ¿Qué cosas tenemos que hacer? ¿Cómo arrancamos esto tal vez con nosotros mismos? Nosotros debiéramos de dar el ejemplo en este momento de que el planteamiento que se va a hacer es a 25 años plazo. Tenemos que hacer un programa dentro de nuestro proceso educativo que ayude a que nuestra juventud tenga lugares de esparcimiento, tenga personas que nos puedan entrenar, volver a ser de Limón el semillero de atletas y grandes deportistas que había, y que a la vez nos sirva para alejar a nuestros hijos de las drogas y acercarlos a algo más decente. Y quería comentarte, Jorge, que una de las personas que nos acompaña en la Junta Directiva de este Proyecto País es Manuel Mora Salas. Manuel Mora tiene unas ideas buenísimas con respecto a convertir a Costa Rica en lo que él llama una potencia deportiva. Entonces queremos que ustedes nos tomen en cuenta que cualquier tipo de ayuda sea para la dirigencia de esa comunidad. Una de las cosas de Proyecto País es que si nos esperamos a que sea el gobierno que lo tenga que resolver todo, con lo entrabado que estamos, no vamos a poder avanzar tan rápidamente como todos queremos. Pero finalmente también quiero invitarlos e invitarlas a que nos acompañen
en este proyecto país. Nosotros vamos a apoyar a través de la página web, del correo, de las cartas, de las llamadas. Muchísimas gracias, buenos días, que Dios me lo bendiga y nos seguimos hablando. No, la idea es fantástica porque realmente nosotros debemos, pienso, como ciudadanos, buscar un proceso más participativo. Al menos yo invito a todas las personas, ¿verdad?, que se comuniquen y den sus ideas porque es muy importante. Solamente que nos unamos todos, unámonos, compañeros. Este país necesita que nos unamos como un solo grupo y que peleemos para sacar adelante a este país. Y estaremos dando nuestro granito de arena para sacar adelante este proyecto. Muchísimas gracias y Dios nos bendiga.